A veces el periodismo da la fortuna a colegas a escribir crónicas, relatos que tienen que ver más con el corazón, muchas veces más que contar lo que está pasando en vivo. En los 60 estaba el periodismo gonzo, que se le llamaba, con Thompson, por ejemplo. Escribir un punto de vista sobre situaciones que son universales y que finalmente el valor agregado es el corazón del texto. Miren, lo que tengo acá es 28 días de felicidad, de Vicente Vázquez, un relato de un hecho que todos los chilenos vimos hace un par de meses y tiene un corazón enorme. Está ni siquiera para el debate, está para comentarlo y está para abrazarlo, este texto, estas crónicas que son bellísimas. Vicente, ¿cómo estás? Hola Pablo, un gusto estar conversando acá contigo, así que la felicidad se ha mantenido conforme pasan los meses. Bueno, unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que dejaron Dulce y a Graz. Bueno, todos sabíamos que algo tan grande es de contrastes, pero dentro de las cosas lindas está tu libro. Hay crónicas muy bellas y tiene muchas particularidades este libro, pero quería partir por ello. ¿Qué te dio por escribir esto? Básicamente contarle por qué esta cercanía y por qué esta humanidad. Podría haber sido un texto, un relato súper de los datos, de lo que pasó, que ya para mucha gente le emociona, pero le pones desde comparaciones al Señor de los Anillos, hay canciones, sí. Hay demasiadas situaciones que son bastante gráficas y haces algo muy lindo. Llevas el deporte a la sociedad, a lo social, con las situaciones que están súper frescas en nuestra memoria. Sí, Pablo, mira, bueno, 28 días de felicidad, el sentido que tuvo nació desde inmediato a partir de lo que tú comentaste, que era el trabajo, la oportunidad que se le dieron a algunos colegas, como en este caso, como periodista y también como escritor, que lo había hecho en otras ocasiones con El Gol de Lucila o Una vida en la garganta, que es meterse en temáticas que nos traen, por ejemplo, al deporte, pero también darle un sentido más profundo. Y en este caso, poder trabajar para la Corporación Santiago 2023, para el sitio web oficial, justo nos dejó una misión que era súper fundamental, que era encontrar historias más humanas, más de segunda capa, porque habían un montón de medios de comunicación transmitiendo más de 15 horas al día, ¿cierto? Mucho rebote digital de esas mismas noticias, entonces no nos convenía competir. Y ahí es donde encontramos en la historia humana un caldo de cultivo para poder encontrar diferentes versiones, sensaciones, emociones, como tú comentabas, de un montón de gente. Hay un montón de personajes incluidos no solamente en el libro, sino en este material original que pude generar para el sitio web oficial de los juegos, y ahí donde de a poco la gente que leía las crónicas, esas notas para el sitio web, me dijeron: oye, tú ya te has dedicado a esto, ¿por qué no te aventuras con un tercer libro y que sea a propósito de esta mega experiencia que vivimos como país? Acá lo voy a mostrar. Contémosles a la gente por qué el libro, después de cada relato, tiene un código QR. Expliquémosle a la gente para qué es. Sí, justamente al finalizar cada crónica que tiene el libro, yo me refiero a diferentes notas de las que estaba comentando recién. A veces hay jornadas como en las que se pudo cubrir más de un deporte, por ejemplo, o en ese deporte se hicieron más de dos temas. Entonces cada crónica aglutina un sinfín de notas en las cuales tú puedes recurrir a través de este código QR, y ese código QR te lleva a una carpeta en la que se puede ver el material original en un PDF tal cual se subía al sitio web, y también en un audio descrito. En el fondo, esa noticia que yo publiqué en su momento está leída en voz alta. ¿Y para qué se hizo esto, Pablo? Justamente para que el libro tuviese desde base un formato analógico como libro digital por el código QR e inclusivo. Cosa, por ejemplo, de que una familia con una persona con discapacidad visual le puedan leer el libro, pero si quieren ver el material original al cual me estaba refiriendo, acceden al código QR y pueden escuchar ese material a través de mi voz, que siento que es un esfuerzo importante que se hizo para que este libro tuviese un alcance aún más grande en su público. Mira, llegué a la página 85, para mí el relato más lindo, me conmovió, fue Gatos bajo la lluvia. Pasaron varios momentos impresionantes que mucha gente, nadie pensó que, no sé, el hecho de la maratón, por ejemplo, el hecho sobre todo del Estadio Nacional bajo la lluvia y esas medallas que trajeron mucha polémica después, pero fue un momento, creo que fue día sábado, si no me falla la memoria,
o domingo, bajo la lluvia, las corredoras, la apuesta 4x4, los 100 metros, lo que pasó también todo lo que pasó con el atletismo, y tú lo relatas de una forma muy linda. Te quería preguntar, ¿qué significa para ti hacer un libro como este? Que no es un trabajo, es una obra de arte finalmente, porque son emociones, son sentimientos que tú relatas acá. Claro, ahí yo en lo que sí pude como adelantar trabajo fue que mi cobertura en general para los juegos de forma escrita fue muy descriptiva y en algunos casos hasta un poco literaria. Entonces, el haber captado esas sensaciones, poder fijarse en ciertos detalles que quizás los pasamos por alto en la contingencia, como la vorágine de las noticias nos va llevando, ¿cierto?, a cosas más concretas, lo que hablábamos al inicio, ¿cierto? A veces con cierta lejanía, pensado en los datos, en lo que significan ciertas cosas, esos sabores también que son sentidos por la gente y que son las cosas de las que uno se acuerda finalmente, también te dan un contexto importante en Noches Mágicas, como siento que fue, por ejemplo, la que tú mencionas, la de Martina Bail, que es a la que se refiere esa crónica, y está muy pegada a la de Santiago Ford, porque había ganado el decatlón, o a la noche en la que ganó Lucas Nervi. Fueron justo 3 días consecutivos dorados por las medallas de oro, que nos trajeron emociones diversas, pero que se confluenciaban en una misma convergencia, que al final esas noches fueron inspiradoras para un montón de gente, y esas sensaciones, esas emociones, a partir de un punto de vista personal, se iba construyendo con versiones colectivas. Creo que de ahí el libro es donde tiene su gran éxito, que es que soy una especie de excusa para mover la trama y hacer avanzar la cronología de los juegos, pero los testimonios que me encontré en el camino son lo que le dan un sabor aún más importante. Y ahí las referencias que tú mencionabas delante son claves para de repente comparar cosas, explicar estados mentales incluso, así que ahí ese relato es bien significativo por lo que mencionas. Es que a lo mejor yo creo que debe ser la jornada más memorable. Está lo que tú relatas, está lo que se hizo viral, el relato de Hans Hott para la radio ADN. Lo que pasaba en el fútbol, lo que ya habíamos dejado un poco se nos olvidó, porque el fútbol ya fue en bajada después de años gloriosos. Lo trajo el atletismo, una lluvia, un estadio nacional con mucha gente, más de 30.000 personas, y un relato que está a la altura. Te pregunto, bueno, ni siquiera ha pasado un año todavía, pero ¿cómo crees que ha ido madurando el recuerdo de lo que pasó en Chile hace cerca de, ¿cuántos son? 8 meses, 9 meses, con respecto a unos juegos que durante un mes unieron a un país? Sí, eso es súper importante, Pablo. Aquí, bueno, como podemos ver en la portada, tiene todo un diseño que tiene que ver justamente con eso, con plantear que fuimos un país muy feliz, donde aquí diferentes símbolos, ¿cierto?, nos van trayendo esta felicidad a una ciudad gris, un poco apagada, con personas viviendo ahí que teníamos tantas rencillas, tantos problemas como sin resolver. Y finalmente los juegos los que yo siento que nos dio, aparte de la capacidad de lograr un evento deportivo gigantesco, fue plantearnos un modelo de país, una manera de mirar hacia adelante, de construir juntos y brindarnos una oportunidad de soñar. Y no solamente soñar, sino trabajar y concretar. Entonces ahí, claro, por ejemplo, estuve el día domingo en la apertura ciudadana del Parque Estadio Nacional, y sentí lo mismo que logré percibir y recorrer y plasmar de esas emociones que se sintieron en los Juegos Panamericanos. En el libro comento y confieso en que estuve la mayoría del tiempo en el Estadio Nacional. Entonces ahí fue una especie de déjà vu en la que vi esas cantidades de familias, gente disfrutando, haciendo deporte, conociendo cosas. Fue una linda experiencia, fue una especie de, como decía, un déjà vu, una manera de recordar y revivir estos 28 días que hicieron feliz a un montón de gente. La última, Vicente, ¿qué hacemos para que este recuerdo, esta oportunidad de darnos cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, no se pierda? Te pongo ejemplo, la Copa América, un ejemplo. Una generación que fue una alegría tremenda por 2 años seguidos para un país entero, que muchos se tomaron la semana entera ese 2015, pero hoy día el recuerdo es básicamente, hay un tono negativo. ¿Cómo hacemos para que lo que pasa y tú cuentas acá no pase lo mismo, para que cuidemos ese recuerdo, saquemos algo positivo de esto y sigan nuestras vidas? Porque finalmente un partido, un hecho deportivo dura el momento,
pero la gracia del deporte es que te lo llevas para la casa y después quieres hacer deporte, lo comentas, se convierte en una tradición. ¿Cómo hacemos para este Chile que aprendió que hay más deportes que el fútbol? No entremos en esa dinámica de querer y odiar a la vez. Mira, cuando ocurrieron estos 28 días de felicidad, una de las palabras que más se utilizó por diferentes personas, ¿cierto?, fue el legado, y ese legado tenía que ver de forma muy evidente con la infraestructura. Y el mismo ejemplo de la apertura ciudadana fue un recuerdo de que, oye, que quedó lindo todo esto, que se pueda ocupar por la gente, para el alto rendimiento, como un parque en el que se pueda venir a disfrutar, y eso es una sección de lo que hay que hacer. Hace un tiempo ya se está hablando de una posible postulación a los Juegos Olímpicos del 2036, y cuando se ven plazos así de lejanos, puede como un poco agobiar la idea de abarcar algo tan grande, pero al mismo tiempo hay que ponerse a trabajar ahora, o sea, volver a vivir otros 28 días de felicidad, otro mes y medio de pura alegría, de desafíos, pero también de momentos únicos. Va a requerir, si queremos lograrlo, 12 años de trabajo. Y esos 12 años no se plantean solamente para quienes se dedican al deporte en su vida de forma profesional, sino también lo que justamente se puede vivir en las calles, recuperar espacios públicos para que los niños hagan deportes y hagan más deportes, lo que tú comentabas, salir del escenario solamente del fútbol, que a pesar de que a mí me gusta mucho y está demostrado en los libros que he hecho antes, está también muy hipertrofiado. Hay que hacer todo lo contrario al fútbol para que finalmente esta oportunidad de conocer algo nuevo lo llevemos más allá, porque finalmente, lo que digo como broma un poco, pero igual un poco en serio, vamos a hacer un Mundial Sub-20 y nadie se preocupa de los chicos, la generación que están por esa edad. La oportunidad en 12 años más. Soñar es gratis, pero si hay una Olimpiada, ir a competir, llevar esto más allá, porque ese es el camino finalmente, creo yo. Bueno, Vicente, te quiero agradecer este diario casi de vida de durante un mes, bastante... Yo lo recomiendo para escolares, es muy entretenido y muestra otra forma donde el periodismo aporta en lo social. Muchas gracias, Vicente, por esta entrevista. Muchas gracias, Pablo, que estén bien. Bueno, ahí está, el libro en la mano él, el libro en la mano yo. Y nos dejamos finalmente para que siga acá, viendo las noticias en CNN Chile. Y si quiere algo emocionante, búsquenlo. 28 días de felicidad.